mientras el niño hambriento se sentaba solo con su lonchera vacía y una única lágrima le resbalaba por la mejilla. Una niña que no tenía nada le ofreció todo. Sus vidas se entrelazaron aquel día, pero el destino tenía planes que ninguno de los dos podía imaginar. ¿Desde dónde nos ves hoy? Déjalo en los comentarios y dale me gusta para más historias conmovedoras que te harán llorar. Timothy Wilson miró fijamente su lonchera vacía, con su pequeño estómago gruñendo lo bastante fuerte como para que lo oyera toda la cafetería. Los ojos del niño de 7 años se llenaron de lágrimas mientras veía a sus compañeros devorar sus sándwiches, frutas y galletas. Su hermanastra, Vanessa, se había olvidado de ponerle el almuerzo otra vez, su tercer descuido en esa semana. Pero Timothy sabía que no era un descuido en absoluto. Desde que su padre se había casado con la madre de Vanessa hacía 6 meses, la niña de 10 años se había propuesto convertir su vida en un infierno. Niño rico, ¿qué pasa? ¿Papito no te compró langosta hoy? Se burló Billy Thompson desde la mesa de al lado, mientras varios niños reían señalando la ropa de diseñador de Timothy, que destacaba en la escuela pública con pocos recursos. Nadie sabía que el padre de Timothy, Edward Wilson, era uno de los hombres más ricos de Estados Unidos. El CEO multimillonario había matriculado a su hijo en esa escuela común para enseñarle el valor de la vida normal, después de que su difunta esposa lo hubiera consentido demasiado. Edward creía que su nueva esposa, Diane, y su hija ayudarían a asentar a Timothy. Si tan solo supiera cómo trataba Vanessa a su hijo cuando ningún adulto miraba. Timothy se secó las lágrimas con la manga, demasiado asustado para contarle a su padre sobre los almuerzos que desaparecían. ¿Y si su papá pensaba que solo se estaba quejando de su nueva familia? ¿Y si lo decepcionaba otra vez? ¿Por qué no te sientas con nosotras, Timothy?, preguntó una vocecita. Alzó la vista y vio a Lily Carson de pie a su lado, con su vestido gastado y sus zapatos rayados contando su propia historia. Todo el mundo sabía que Lily era de la familia más pobre del distrito. Su padre las había abandonado años atrás, y su madre trabajaba en 3 empleos solo para mantener un techo sobre sus cabezas. Yo no tengo comida, susurró Timothy, avergonzado. Está bien, puedo compartir, dijo Lily tomándolo de la mano. Mi mamá siempre dice que la comida sabe mejor cuando se comparte con un amigo. Mientras Timothy seguía a Lily hasta su mesa, no pudo evitar preguntarse, ¿qué querría una niña que no tenía nada de un niño que supuestamente lo tenía todo? Lily sentó a Timothy y abrió su lonchera ajada. Dentro había medio sándwich de mantequilla de maní y una botellita de agua. Sin dudarlo, partió el sándwich y le dio la mitad. ¿Esto es todo lo que tienes?, preguntó Timothy, sorprendido por lo exiguo del almuerzo. No es mucho, pero mamá lo hizo con amor, sonrió Lily con los ojos brillando. Y ahora también está hecho con amistad. Mientras comían, Timothy se dio cuenta de que era la primera muestra de bondad genuina que experimentaba desde la muerte de su madre hacía 2 años. Incluso con todos los miles de millones de su padre, se sintió rico por primera vez en años. ¿Por qué la niña pobre comparte su almuerzo patético con el niño rico? La voz de Vanessa cortó su momento. Estaba de pie junto a la mesa, con unos zapatos de diseñador, que valían más que todo el guardarropa de Lily. ¿Intentas hacer amigos con dinero, pequeña pordiosera? Déjala en paz, dijo Timothy, sorprendiéndose a sí mismo con su valentía. Es mi amiga. ¿Amiga?, rió Vanessa con crueldad. Espera a que papá se entere de que su hijo adorado anda con la basura. Mientras se alejaba, Lily frunció el ceño, confundida. ¿Por qué te llamó rico? Timothy se quedó helado. ¿Debería decirle la verdad? Lo trataría distinto si lo supiera. Y quizá te preguntes, querido público, ¿era este el comienzo de una hermosa amistad? ¿O la verdad sobre la riqueza de Timothy abriría una brecha insalvable entre ellos? ¿Querría Lily seguir siendo su amiga si supiera quién era en realidad? Averigüémoslo. Mi papá tiene un buen trabajo, murmuró Timothy,
incapaz de mirar a Lily a los ojos. No era exactamente una mentira, pero estaba muy lejos de toda la verdad. Edward Wilson no solo era adinerado, era Timothy Wilson padre, el fundador de Wilson Enterprises, cuyo rostro aparecía con regularidad en las portadas de Forbes y Fortune. «¡Qué bien!», dijo Lily simplemente, dando otro pequeño mordisco a su sándwich para que le durara más. «Mi mamá tiene 3 trabajos. Por la mañana limpia casas, durante el día trabaja en el supermercado y por la noche es mesera». Timothy sintió una punzada de vergüenza. Él, heredero de miles de millones, mientras la madre de Lily se mataba trabajando solo para proveer medio sándwich para el almuerzo de su hija. «¿Y tu papá?», preguntó con cautela. Algo centelleó en los ojos de Lily. El dolor apareció en sus ojos, pero pronto fue cubierto por una indiferencia ensayada. «Se fue cuando tenía 4 años», dijo Lily con voz tranquila. «Mamá dice que no podía con la responsabilidad». «Mi mamá murió», dijo Timothy, encontrando un consuelo inesperado en su dolor compartido. «Cáncer, hace 2 años». Lily extendió la mano y tomó la de él. Sin frases vacías, sin compasión incómoda, solo conexión. «Entonces los dos sabemos lo que es extrañar a alguien», dijo suavemente. Durante el resto del almuerzo hablaron de cosas más ligeras. Colores favoritos, azul para él, amarillo para ella. Materias preferidas, matemáticas para él, arte para ella, y su amor compartido por los perros. Cuando sonó la campana, se despidieron con la promesa de verse al día siguiente. Mientras Timothy se dirigía a clase, Vanessa apareció a su lado y le sujetó el brazo con una fuerza sorprendente. «Escucha, mocoso», susurró. «No creas que papá no sabrá de tu pequeño caso de caridad». «¿Qué tiene de malo tener una amiga?», replicó Timothy. El rostro de Vanessa se torció en una mueca fea. «Porque gente como ella solo quiere nuestro dinero. Aunque todavía no lo sepa, los de su clase siempre terminan descubriéndolo». «No sabes nada de ella», dijo Timothy apartándose. «Y tú no sabes nada del mundo real», disparó Vanessa. «¿Por qué crees que papá te metió en este agujero, en lugar de en la Academia Westfield conmigo? Sabe que eres débil, igual que tu madre». La rabia comenzó a hervir en el pecho de Timothy. «No hables de mi mamá». «¿O qué?», lo provocó Vanessa. «¿Vas a contárselo a papá?». «Adelante. Está demasiado ocupado con mi madre para preocuparse por tus quejas». Mientras ella se alejaba con paso altivo, Timothy se preguntó si tendría razón. Su padre se mostraba cada vez más distante, absorbido por su nuevo matrimonio y su empresa en expansión. ¿Le creería siquiera si le contaba lo de los almuerzos desaparecidos y la crueldad de Vanessa? Esa tarde, cuando llegó el chofer para llevarlo a casa, una de las pocas concesiones que su padre había hecho por seguridad, Timothy se sorprendió al ver a Edward en el asiento trasero. «Papá, ¿qué haces aquí?», preguntó. Edward Wilson, imponente incluso con ropa informal, le sonrió con rigidez. «Pensé en sorprenderte, hijo. ¿Cómo estuvo la escuela hoy?». Timothy vaciló. ¿Debería contárselo todo? Lo de los almuerzos, lo de Vanessa, lo de Lily. Antes de decidirse, su padre continuó. «Recibí una llamada interesante de Diane hoy. Al parecer, Vanessa mencionó que has estado regalando tu almuerzo a algunos niños menos afortunados». La mandíbula de Timothy cayó. La desfachatez de la mentira lo dejó sin palabras. «Hijo», dijo Edward, «aunque admiro tu generosidad, tienes que comer. Tu madrastra se esfuerza mucho preparando esos almuerzos». «Pero», intentó decir Timothy. «Sin peros», lo interrumpió Edward, apretándole el hombro. «Aún estás recuperándote de la pérdida de tu madre y necesitas una buena nutrición. Aún así, me enorgullece que pienses en los demás». Timothy sintió como la oportunidad se le escapaba entre los dedos. Su padre había creído sin dudar la versión distorsionada de Vanessa, pero podía culparlo. A los ojos de Edward, ¿por qué mentiría Vanessa?
En casa, la enorme mansión se sintió más fría que nunca, mientras Timothy observaba a Vanessa sonreírle con suficiencia desde el otro extremo de la mesa, segura de su victoria. Pero nuestro joven Timothy estaba aprendiendo una lección valiosa. Tanto en la pobreza como en la riqueza, la verdad puede ser la primera víctima. Y sé que te lo preguntas, querido público. ¿Encontrará Timothy el valor para desenmascarar las mentiras de Vanessa? ¿Y qué pasará cuando Lily descubra la verdadera posición de su familia? Las respuestas podrían sorprenderte. A la mañana siguiente, Timothy tomó una decisión. Antes de salir de su habitación, vació su alcancía del hombre araña y metió $30 en el bolsillo, todos sus ahorros de cumpleaños y del hada de los dientes. Si Vanessa no le permitiría tener almuerzo, él compraría el suyo. Y quizá, solo quizá, también algo para Lily. Cuando Timothy llegó a la escuela, encontró a Lily esperándolo en la entrada, con una sonrisa que iluminaba el día nublado. «Traje algo para ti», dijo ella, sacando de su mochila un papel un poco arrugado. Era un dibujo. 2 monitos de palitos tomados de la mano, uno con el nombre Tim y el otro Lily, con la frase «Amigos por siempre», escrita en letras de colores en la parte superior. «¿Tú hiciste esto para mí?», preguntó Timothy, genuinamente conmovido. «Anoche, después de que mamá se fue a trabajar», asintió Lily. «¿Te gusta?». «Es el mejor regalo del mundo», dijo Timothy, doblándolo con cuidado y guardándolo en el bolsillo, justo al lado de su dinero. Durante las clases de la mañana, Timothy no podía evitar tocar el dibujo a través de su bolsillo, como si extrajera fuerza de él. Cuando llegó la hora del almuerzo, estaba listo para poner en marcha su plan, pero primero debía enfrentarse a Vanessa. Tal como esperaba, su lonchera estaba vacía otra vez. Esta vez, sin embargo, Timothy no se molestó. La cerró con calma y se dirigió a la fila de la cafetería, donde los estudiantes podían comprar comida si se les olvidaba traerla. «Una hamburguesa con queso, por favor», le dijo a la señora del almuerzo, entregándole parte de su dinero. «¿Y puedo llevar 2 leches con chocolate?». Con sus compras en mano, escaneó la sala en busca de Lily. Ella estaba sentada sola, con su escaso almuerzo del día. Solo una manzana frente a ella. «¿Entrega de almuerzo?», anunció Timothy alegremente, deslizando una de las leches con chocolate hacia ella. Los ojos de Lily se abrieron de sorpresa. «Timothy, no puedo». «Por favor», insistió él. «Tú compartiste conmigo ayer». Tras un momento de duda, Lily aceptó la bebida. «Gracias. Pero, ¿de dónde sacaste dinero para todo esto?». «He estado ahorrando», respondió con sinceridad. No era su culpa si ella asumía que se refería a dinero del almuerzo y no al de cumpleaños. Iban a mitad de la comida cuando la señorita Roberts, su maestra, se acercó a su mesa. «Timothy, ¿puedo hablar contigo un momento?», preguntó, con su rostro amable marcado por una expresión de preocupación. Timothy la siguió hasta un rincón tranquilo de la cafetería, con el estómago hecho un nudo. «¿Todo está bien en casa, Timothy?», preguntó suavemente la maestra. «He notado que últimamente no comes los almuerzos que traes». Timothy miró sus zapatos. ¿Sería esa su oportunidad de contarle lo de Vanessa? Pero, ¿y si su padre se enteraba de que había delatado? ¿Empeoraría todo? «Yo simplemente no he tenido hambre», murmuró. La señorita Roberts no pareció convencida. «Sabes que puedes hablar conmigo sobre cualquier cosa, ¿verdad? Incluso sobre cosas que parezcan difíciles o confusas». Timothy asintió sin levantar la vista. «Todo está bien, señorita Roberts. De verdad». De regreso en la mesa, Lily lo observaba con ojos preocupados. «¿Todo bien?». «Solo cosas de la maestra», respondió él, encogiéndose de hombros para sonar casual. «Oye, ¿quieres jugar juntos en el recreo?». El cambio de tema funcionó, y pronto estaban emocionados planeando a qué juegos jugarían. Pero al otro lado de la cafetería, Vanessa los observaba con ojos entrecerrados, tamborileando los dedos perfectamente manicurados sobre la mesa con irritación. Después de la escuela,
Timothy volvió a sorprenderse al ver el elegante Bentley negro de su padre en lugar del coche habitual. Esta vez, tanto Edward como Diane lo esperaban adentro. «¿Cómo estuvo la escuela, cariño?», preguntó Diane con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. A sus 40 años, Diane Bennett Wilson seguía siendo sorprendentemente hermosa, con el porte pulido de una mujer acostumbrada al lujo. Lo que le faltaba en calidez lo compensaba con ambición, habiendo asegurado con éxito su puesto como la segunda señora Wilson, apenas 8 meses después de conocer a Edward. «¿Estuvo bien?», respondió Timothy con cautela, sentándose junto a su padre. «Timothy, la señorita Roberts nos llamó hoy», dijo Edward con voz medida. «Está preocupada porque no estás comiendo tus almuerzos». El corazón de Timothy empezó a latir con fuerza. «Yo...» «Lo dije. Está regalando su comida», intervino Diane con suavidad ensayada. Vanessa mencionó que ha estado tratando de impresionar a una niña. Edward miró a su hijo con una mezcla de preocupación y desaprobación. «Hijo, si quieres ayudar a tus compañeros menos afortunados, podemos hablar sobre crear un programa de caridad adecuado a través de la Fundación Wilson, pero necesitas comer». «Pero papá...» «Vanessa solo intenta cuidar de su nuevo hermanito», terminó Diane por él, con voz melosa. «Ahora somos una familia, Timothy. Debemos apoyarnos unos a otros». Timothy guardó silencio, reconociendo su derrota. ¿Cómo podía enfrentarse a Vanessa y Diane al mismo tiempo? Su padre estaba completamente bajo su hechizo. Y sé lo que estás pensando, querido público. ¿Encontrará Timothy el valor para enfrentarse a su manipuladora hermanastra y a su astuta madrastra? ¿Podrá su padre ver algún día detrás de su fachada? La respuesta llegará, pero no antes de que las cosas se vuelvan mucho más complicadas. Durante las 2 semanas siguientes, Timothy y Lily se volvieron inseparables. Él siguió comprando su almuerzo y, a menudo, algo pequeño para ella también, administrando cuidadosamente sus ahorros. A pesar de las miradas y burlas de Vanessa, esos momentos con Lily eran lo más brillante de sus días. Un martes lluvioso, Timothy se sorprendió cuando su maestra anunció un proyecto especial. «Clase, comenzaremos nuestras presentaciones de herencia familiar la próxima semana», explicó la señorita Roberts con entusiasmo. «Cada uno creará un cartel sobre la historia, las tradiciones y lo que hace especial a su familia. Los padres están invitados a asistir a las presentaciones, mientras la mayoría de los niños se llenaban de emoción. Timothy y Lily se miraron con preocupación. Por razones muy diferentes, ninguno de los dos tenía ganas de mostrar a su familia. «¿Qué vas a hacer para tu proyecto?», preguntó Lily mientras se refugiaban juntas durante el recreo, obligados a quedarse dentro por la lluvia torrencial. Timothy se encogió de hombros. «No lo sé. Mi papá siempre está trabajando. Probablemente ni siquiera venga». «Al menos tu papá está», dijo Lily en voz baja. «Mi mamá tal vez tampoco pueda venir. No puede darse el lujo de faltar al trabajo». Timothy sintió esa punzada familiar de culpa. Su padre no asistiría porque estaba demasiado ocupado construyendo un imperio. La madre de Lily no asistiría porque estaba luchando por sobrevivir. «Quizás podríamos ayudarnos el uno al otro», sugirió Timothy. «Podría ir a tu casa o tú podrías venir a la mía». Se detuvo bruscamente, dándose cuenta de su error. «Esa es una gran idea», dijo Lily entusiasmada. «Podrías venir a mi casa. Es muy pequeña, pero...» «No puedo», soltó Timothy sin pensar. «¿Mi papá? No me deja ir a casa de otras personas». «Oh», el rostro de Lily se entristeció. «Entonces tal vez yo podría ir a la tuya». La mente de Timothy se aceleró. ¿Cómo podía explicar que eso tampoco era posible sin revelar la verdad? «Mi madrastra no soporta tener invitados», dijo torpemente. Lily lo observó fijamente. «Timothy, ¿hay algo que no me estás diciendo?». Antes de que pudiera responder, Vanessa apareció detrás de ellos, con una sonrisa maliciosa en los labios. «Sí, Timothy, ¿por qué no le cuentas la verdad a tu pequeña amiga?».
Timothy se congeló. Vanessa, ¿no? ¿No qué? Preguntó ella con fingida inocencia. ¿No le digas que vives en una mansión de 20 habitaciones? ¿Que tu papito es Timothy Wilson Sr., el multimillonario? ¿Que probablemente solo estás jugando a ser pobre con ella por alguna retorcida diversión de niño rico? Lily los miró a ambos, la confusión nublando su expresión. ¿De qué está hablando Timothy? Ha estado mintiéndote todo este tiempo, dijo Vanessa triunfante. Fingiendo ser un pobre niño hambriento cuando su papá vale miles de millones. Patético, ¿verdad? Y con esas palabras se alejó, dejando a Timothy frente a la mirada atónita de Lily. ¿Es eso verdad?, susurró ella. Timothy no pudo hablar, ni moverse, ni respirar. La frágil amistad que habían construido se desmoronaba ante sus ojos. «Di algo», exigió Lily con las lágrimas acumulándose. «No mentí exactamente», logró decir Timothy al fin. «Mi papá sí tiene un buen trabajo, solo es más grande de lo que dije. Me dejaste compartir mi almuerzo contigo». La voz de Lily se quebró con dolor y traición. «Medio sándwich que mi mamá trabajó toda la noche para poder pagar». «No te lo pedí», balbuceó Timothy. «Pero tampoco te detuviste». Lily se levantó recogiendo sus cosas. «Debes haberte estado riendo de mí todo este tiempo». Pobre y tonta Lily, pensando que ayudaba al niño rico. «No, Lily, no fue así». Timothy intentó tomarle el brazo, pero ella se apartó. «No me toques, no me hables. No quiero volver a verte», y corrió fuera del aula, dejando a Timothy solo, bajo el peso aplastante de su engaño. Esa tarde, Timothy subió al coche de su padre en silencio, con los ojos enrojecidos por el llanto. «¿Día difícil, hijo?», preguntó Edward al notar su angustia. Por primera vez, Timothy no se contuvo. Vanessa le contó a Lily sobre nosotros, sobre nuestro dinero. Ahora Lily me odia. Edward suspiró. «Hijo, por eso estaba preocupado con que te acercaras demasiado a niños de entornos tan distintos. A veces no entienden nuestro mundo». «Pero Lily no es así», protestó Timothy. «Compartió su almuerzo conmigo cuando pensó que no tenía nada. No tiene casi nada, y aún así me dio la mitad». Edward arqueó una ceja. «¿Cuando pensó que no tenías nada? ¿Has estado fingiendo ser pobre, Timothy?». Atrapado por sus propias palabras, Timothy solo pudo mirar por la ventana mientras la lluvia corría por el vidrio, reflejando las lágrimas en su rostro. Y ahora debo preguntarles, queridos espectadores, ¿fue este el final de la amistad entre Timothy y Lily? ¿Quedarán para siempre manchadas la inocencia y generosidad de un niño por las duras realidades de la riqueza y el engaño? ¿O el destino les ofrecerá otra oportunidad? La respuesta está por venir. Pero primero, veamos cómo nuestro joven heredero enfrentó las consecuencias de su secreto expuesto. Al día siguiente, el asiento junto a Lily permaneció vacío. Después de dejarlo en la escuela, Edward fue directamente a la oficina del director, insistiendo en que Timothy fuera cambiado de clase por su bienestar emocional. Para la hora del almuerzo, Timothy ya estaba en el tercer grado de la señorita Peterson, al otro lado del pasillo, rodeado de rostros desconocidos y susurros. «Ese es el hijo del multimillonario», susurró un niño a otro mientras Timothy picaba su almuerzo comprado en la tienda, sin apetito. «Escuché que fingía ser pobre para engañar a la gente», añadió una niña, sin molestarse en bajar la voz. Timothy se encorvó aún más en su asiento. Parecía que Vanessa había estado muy ocupada difundiendo su versión de los hechos por toda la escuela. En solo un día había perdido a su única amiga y se había convertido en objeto de curiosidad y burla. Mientras tanto, en la clase de la señorita Roberts, Lily también enfrentaba sus propias dificultades. Los demás niños, que antes apenas la notaban, ahora la acosaban con preguntas. «¿Es cierto que le diste tu almuerzo a un multimillonario? ¿Te dio dinero? ¿Solo querías caerle bien para que su papá ayudara a tu mamá?» Cada pregunta se sentía como un cuchillo girando en su corazón, y lo peor fue el comentario burlón de Billy Thompson.
Apuesto a que te sientes tonta ahora, dándole de comer a alguien que podría comprar toda la escuela. Para el viernes, ambos niños estaban miserables. Timothy había dejado de comer por completo, empujando la comida en su plato tanto en casa como en la escuela. Lily, por su parte, había comenzado a esconderse en la biblioteca durante el almuerzo para evitar las preguntas interminables. Fue en ese tranquilo refugio donde encontró algo inesperado, un pedazo de papel doblado dentro de su libro favorito, Charlotte's Web. Era su propio dibujo, el que le había regalado a Timothy, pero con una adición. Ahora había una tercera figura, mucho más alta que las otras dos, con lo que parecía una corona en la cabeza. Debajo, con una caligrafía cuidadosa, se leía: «Lo siento. Ser rico no te hace mejor amigo. Ser amable, sí. Tú me enseñaste eso». Lily leyó la nota 3 veces, su enojo dando paso lentamente a la confusión. ¿Timothy realmente valoraba su amistad o era solo otro juego de niño rico? En la mansión Wilson, Timothy yacía en su cama mirando al techo. La habitación, que antes parecía un refugio cómodo, ahora se sentía como una jaula dorada. ¿De qué servían todos sus juguetes, sus videojuegos y su piscina privada si no tenía a nadie con quien compartirlos? Un suave golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Para su sorpresa, era Diane, no la ama de llaves que solía revisarlo. «Tu padre está preocupado por ti», dijo, sentándose delicadamente en el borde de la cama. «Apenas has comido en toda la semana». «No tengo hambre», murmuró Timothy. Diane lo observó con ojos calculadores. «Esto es por esa tal Carson, ¿verdad? Vanessa me lo contó todo». «En serio, Timothy, tu padre te puso en esa escuela para que aprendieras sobre el mundo real, no para fraternizar con casos de caridad». Timothy se incorporó de golpe, la ira brotando dentro de él. «Lily no es un caso de caridad. Es mi amiga. O lo era, antes de que Vanessa arruinara todo». «Cuida tu tono, jovencito», advirtió Diane. «Vanessa simplemente dijo la verdad. Si su amistad no pudo sobrevivir a eso, entonces no valía tanto». «¿La verdad?», replicó Timothy, encontrando valor en su desesperación. «Como cuando Vanessa olvida empacar mi almuerzo. O cuando me llama nombres cuando papá no está. ¿Esa es la clase de verdad en la que tú y Vanessa creen?». El rostro perfectamente compuesto de Diane se endureció. «Ya veo. Tal vez sea hora de que tu padre y yo reconsideremos tus opciones educativas. Claramente, este experimento ha fracasado». Cuando se fue, Timothy volvió a recostarse, sintiendo una calma extraña reemplazar su angustia anterior. Por fin había dicho su verdad, aunque no a quien más necesitaba oírla. ¿Pero qué pasaría ahora? ¿Le creería su padre antes que a Diane y Vanessa? ¿Lo enviarían a un internado? ¿Y qué sería de Lily? Esa noche, Timothy tomó una decisión. Si iba a perderlo todo de todos modos, al menos intentaría arreglar las cosas con la única persona que le había mostrado verdadera bondad. El domingo por la mañana, mientras su padre trabajaba en su despacho y Diane estaba en su cita semanal en el spa, Timothy se escabulló al garaje donde guardaba su bicicleta. Nunca había salido solo antes, ni se lo habían permitido, pero había memorizado la dirección de Lily del directorio escolar. 3 millas. Podía lograrlo. Lo que Timothy no sabía era que una tormenta se estaba gestando, tanto literal como figuradamente. Nubes oscuras se acumulaban en el cielo mientras Vanessa lo observaba desde la ventana de su habitación y tomaba su teléfono con una sonrisa cruel. Y ahora debo preguntarles, queridos espectadores, ¿qué peligros esperan a nuestro joven héroe en su travesía? ¿Llegará a tiempo a ver a Lily? ¿Y si lo hace, lo escuchará ella? A veces los actos más valientes también son los más imprudentes. Y en el caso de Timothy, esta decisión impulsiva podría cambiarlo todo. Las primeras gotas de lluvia golpearon su rostro mientras pedaleaba con furia por las desconocidas calles de East Riverdale. Sus clases de geografía en la escuela privada no lo habían preparado para navegar el laberinto del barrio obrero.
Cada giro equivocado le costaba tiempo valioso mientras el cielo se oscurecía ominosamente sobre él. Maple Street, murmuró Timothy, entrecerrando los ojos para leer los letreros bajo el aguacero creciente. Ella dijo que vivía en Maple Street. Mientras tanto, en la mansión Wilson, reinaba el caos. El sistema de seguridad había alertado a Edward sobre la apertura de la puerta del garaje, y una rápida revisión de las cámaras reveló la salida no autorizada de Timothy. Ahora Edward caminaba de un lado a otro en su oficina mientras gritaba por teléfono. ¿Cómo que no saben a dónde fue? Tiene 7 años. No puede haber llegado muy lejos en bicicleta. Diane se encontraba en la puerta, la imagen perfecta de una madrastra preocupada. Edward, cariño, quizás deberíamos llamar a la policía. Todavía no, replicó Edward bruscamente. No quiero que esto salga en la prensa. Tengo al equipo de seguridad registrando el vecindario. Vanessa estaba sentada en la escalera, escuchando con fingida inocencia. Ya había borrado el mensaje que había enviado a su madre hacía 20 minutos. El mocoso se escapó. Probablemente fue a ver a la chica Carson. Mientras tanto, Timothy por fin había encontrado Maple Street. Una fila de pequeñas casas estrechamente agrupadas, con pintura descascarada y cercas de alambre. La lluvia caía ahora a cántaros, empapando su costosa chaqueta. Un relámpago iluminó el cielo, seguido por un estruendo de trueno que lo hizo estremecerse. Número 347, murmuró. Una casita azul con macetas en el porche y una luz parpadeante. Timothy dejó su bicicleta en la acera y corrió por el camino de cemento agrietado, con el corazón latiéndole con fuerza mientras tocaba la puerta. La mujer que respondió parecía una versión mayor y más cansada de Lily. Los ojos de Sarah Carson se abrieron al ver al niño empapado en su puerta. ¿Puedo ayudarte?, preguntó con cautela. ¿Está Lily en casa?, alcanzó a decir Timothy entre dientes castañantes. Soy Timothy, del colegio. El reconocimiento apareció en el rostro de Sarah. Timothy. El niño que... Se interrumpió y luego dio un paso al costado. Entra antes de que te resfríes. El interior de la casa Carson era tan pequeño como Timothy lo había imaginado, pero sorprendentemente cálido y acogedor. Decoraciones hechas a mano adornaban las paredes, y los muebles, aunque desgastados, estaban limpios y eran cómodos. Olía a pan recién horneado y jabón de lavandería, nada parecido a la perfección estéril de la mansión Wilson. «Lily», llamó Sarah hacia un pasillo. «¿Tienes visita?» Lily apareció desde lo que debía de ser su habitación y se quedó inmóvil al ver a Timothy empapado sobre el felpudo. «¿Qué haces aquí?» «Tenía que hablar contigo», dijo Timothy, dándose cuenta de lo loca que era su idea ahora que la intentaba explicar. Sarah los miró a ambos. «Voy a traerte una toalla, Timothy, y quizás un poco de chocolate caliente. Pueden hablar en la sala». Mientras Sarah desaparecía en la cocina, Lily cruzó los brazos. «¿Cómo encontraste mi casa?» «Por el directorio escolar», admitió Timothy. «Vine en bicicleta, bajo esta tormenta». A pesar de su enojo, una chispa de preocupación cruzó el rostro de Lily. «¿Tu papá sabe dónde estás?» Timothy desvió la mirada. «No exactamente». «¿Te escapaste? ¿Estás loco?» Antes de que Timothy pudiera responder, Sarah regresó con una toalla y una taza humeante. «Aquí tienes, cariño. Lily, ¿por qué no le enseñas a Timothy dónde puede colgar su chaqueta mojada?» Al quedarse solos, los niños permanecieron en un silencio incómodo, hasta que Timothy soltó de golpe. «No quise mentirte. Me dejaste darte la mitad de mi almuerzo cuando podrías comprar toda la cafetería», dijo Lily con el dolor evidente en su voz. «Lo sé, y lo siento», respondió Timothy. «Pero de verdad tenía hambre esos días. Vanessa seguía quitándome los almuerzos, y me daba demasiada vergüenza contárselo a alguien». Los ojos de Lily se entrecerraron. «¿Por qué haría eso tu hermanastra?» «Porque me odia», dijo Timothy simplemente. «Cree que mi papá me quiere más que a ella, aunque no es cierto.
Él siempre está ocupado con el trabajo y con su nueva esposa. Algo en la honestidad de sus palabras pareció llegarle a Lily. Entonces, no te estabas burlando de mí. Nunca, insistió Timothy. Tu amistad era lo único bueno en mi vida. Por favor, Lily. Sigo siendo el mismo Timothy al que le gusta el azul, las matemáticas y los perros. Ser rico no cambia eso. Lily lo observó en silencio durante un largo momento. Debiste haberme dicho la verdad. Lo sé. Tenía miedo de que me trataras diferente. Como lo estás haciendo ahora, lo desafió Lily. Escaparte de casa, arriesgarte a que te caiga un rayo. El Timothy que yo conozco es más inteligente que eso. A pesar de todo, Timothy se encontró sonriendo. Entonces todavía me conoces. Una sonrisa vacilante tiró de los labios de Lily. Tal vez. Pero no más secretos, ¿de acuerdo? De acuerdo. Su frágil reconciliación fue interrumpida por un golpe fuerte en la puerta. Sarah salió de la cocina frunciendo el ceño. ¿Quién podría ser con este clima? Cuando abrió la puerta, Edward Wilson estaba en el umbral, con la lluvia goteando de su costoso abrigo. Detrás de él, un SUV negro permanecía encendido en la acera, con los faros atravesando la tormenta. Creo que mi hijo está aquí, dijo Edward, con una voz tensa, mezcla de ira contenida y alivio. Sarah dio un paso atrás, atónita. ¿Usted es el padre de Timothy? ¿Edward Wilson? Extendió la mano automáticamente, pero se detuvo al reconocer su rostro. ¿El Edward Wilson de Wilson Enterprises? Edward asintió con rigidez y entró. Sus ojos encontraron de inmediato a Timothy. ¿Tienes idea de lo preocupado que he estado? Todo el equipo de seguridad está buscándote. Lo siento, papá, dijo Timothy, bajando la cabeza. Tenía que ver a Lily. Edward dirigió entonces su atención a la pequeña que se mantenía junto a su hijo, como protegiéndolo. Así que esa era la famosa Lily Carson. Con su ropa gastada y sus ojos serios, parecía a la vez más joven y más madura que sus 7 años. Así que tú eres Lily, dijo Edward, suavizando el tono. He oído mucho sobre ti. Sí, señor, respondió Lily, mirándolo directamente. Timothy es mi amigo. Algo en esa sencilla declaración conmovió a Edward. ¿Cuándo había sido la última vez que alguien había valorado a su hijo por sí mismo y no como al heredero de los Wilson? Señor Wilson, ¿le gustaría un café? Ofreció Sarah, visiblemente incómoda con tener a un multimillonario en su modesta sala de estar. No es nada especial, pero está caliente. Edward dudó un momento y luego asintió. Me encantaría, gracias. Mientras Sarah se apresuraba hacia la cocina, Edward se sentó en el sofá desgastado, haciéndole un gesto a Timothy para que se uniera a él. Lily se acomodó en el sillón frente a ellos, observándolos con cautela. Timothy, lo que hiciste hoy fue peligroso e irresponsable, comenzó Edward. Pero creo que entiendo por qué sentiste que debías hacerlo, continuó Edward. Timothy levantó la vista, sorprendido. ¿En serio? Estabas intentando salvar algo importante para ti, respondió Edward, mirando brevemente a Lily. Una verdadera amistad. Y aquí, queridos espectadores, me pregunto, ¿sería este encuentro inesperado el comienzo de una comprensión entre dos mundos tan diferentes? ¿O sería la enorme distancia entre la riqueza y las circunstancias un abismo imposible de cruzar? La tormenta afuera no era nada comparada con el torbellino emocional que se formaba dentro de esas 4 paredes. Sarah Carson regresó con una taza desportillada de café que Edward aceptó con sorprendente cortesía. Durante varios minutos, los adultos mantuvieron una conversación torpe, mientras los niños intercambiaban miradas llenas de significado. Su hogar es muy acogedor, comentó Edward, observando las decoraciones hechas a mano y las fotos familiares enmarcadas. Gracias, respondió Sarah con tranquila dignidad. No es mucho, pero lo hemos hecho nuestro. La mirada de Edward se detuvo en una fotografía de una Sarah más joven con un hombre que debía de ser el padre de Lily. ¿Su esposo? Ex esposo, corrigió ella. Nos dejó hace 3 años.
Cayó un silencio incómodo hasta que Lily se levantó de repente. «¿Mamá? ¿Puedo mostrarle a Timothy mi habitación antes de que tenga que irse?» Sara vaciló un instante, y luego asintió. «Deja la puerta abierta». Cuando los niños desaparecieron por el pasillo, Edward carraspeó. «Señora Carson». «Señorita», lo corrigió ella suavemente. «Y por favor, llámame Sara». «Sara», repitió Edward adaptándose. «Quiero disculparme por la intrusión de mi hijo hoy». «No es ninguna intrusión», aseguró Sara. «Lily ha estado muy triste toda la semana. Creo que extrañaba a su hijo más de lo que quería admitir». Edward miró su café. «Timothy ha estado igual. Le ha costado adaptarse desde que su madre falleció». «Lily me mencionó eso», dijo Sara en voz baja. «Lamento su pérdida». «Fue hace 2 años», respondió Edward automáticamente, con la respuesta ensayada que tantas veces había repetido a socios y conocidos. «El tiempo no siempre lo hace más fácil», observó Sara. «Solo lo hace diferente». Edward levantó la vista, impresionado por la sencillez y profundidad de sus palabras. ¿Cuándo había sido la última vez que alguien le hablaba con tanta franqueza, sin interés ni pretensión? Mientras tanto, en el diminuto dormitorio de Lily, apenas del tamaño del vestidor de Timothy, los niños conversaban en voz baja. «¿Aquí duermes?», preguntó Timothy, mirando la cama individual perfectamente hecha, el pequeño escritorio improvisado con una puerta vieja sobre 2 archivadores y la estantería llena de libros de la biblioteca. «No es mucho», dijo Lily, encogiéndose de hombros, repitiendo las palabras de su madre. «Es perfecto», respondió Timothy sinceramente. «Se siente como tú». Lily sonrió, pero luego se puso seria. «Tu papá parece buena persona. ¿Por qué no le contaste que Vanessa se queda con tus almuerzos?» Timothy se sentó en el borde de la cama, con los hombros caídos. Siempre está tan ocupado. Y realmente quiere que esta nueva familia funcione. No quería decepcionarlo. «Pero es tu papá», insistió Lily. «Deberías saber la verdad». Timothy lo pensó unos segundos. «Tal vez tengas razón. Pero, ¿y si no me cree? Diane siempre está del lado de Vanessa». «Entonces haz que lo vea por sí mismo», sugirió Lily con un destello de ingenio en la mirada. «¿Sabes qué necesitamos?» «¿Qué?», preguntó Timothy, intrigado. «Evidencia». Sus ojos se agrandaron, como en esos programas de detectives. «¿Pero cómo?» «Tengo una idea», susurró Lily, inclinándose hacia él. En la sala, Edward miró su reloj. «Deberíamos irnos. Dejé a mi esposa y a mi hijastra esperándonos en casa». Sara asintió y se levantó. «Por supuesto». Antes de que se marcharan, Edward vaciló un instante y luego dijo: «Tengo entendido que usted trabaja en varios empleos, señorita Carson». Sara se tensó. «Hago lo que sea necesario para mantener a mi hija». «No quise ofenderla», aclaró Edward rápidamente. «Admiro su dedicación. En realidad, me preguntaba si estaría interesada en una nueva oportunidad». «Señor Wilson», respondió Sara con un tono que se volvió más frío. «Si me está ofreciendo caridad». «No caridad», la interrumpió Edward. «Un trabajo. Wilson Enterprises está abriendo una nueva división de alcance comunitario. Necesitamos a alguien que entienda las verdaderas necesidades de las familias trabajadoras. Alguien con integridad y experiencia práctica». La expresión de Sara pasó de la sospecha al interés cauteloso. «¿Qué tipo de puesto?» «Enlace comunitario», respondió Edward. «Horario de oficina, beneficios, salario inicial de $85,000. El color desapareció del rostro de Sara. «Eso es más de lo que gano en 2 años». «Es lo que vale el puesto», dijo Edward con naturalidad. «Y según lo que Timothy me ha contado sobre usted y Lily, es exactamente el tipo de persona que necesitamos». «Esto no tiene que ver con los niños, ¿verdad?», preguntó Sara con astucia. Edward la miró a los ojos. Digamos que su amistad ha abierto mis ojos a ciertos puntos ciegos en mi manera de ver las cosas. Antes de que Sara pudiera responder, los niños regresaron.
Timothy lucía entusiasmado y Lily llevaba una sonrisa satisfecha. «Papá, ¿puede Lily venir hasta nuestra casa alguna vez?», preguntó Timothy con ilusión. «¿Para el proyecto escolar?». Edward miró a Sarah, que aún parecía procesar su conversación anterior. «Si la señorita Carson está de acuerdo, no veo por qué no. En realidad», dijo Sarah despacio, «creo que podría ser una buena idea». Afuera, la lluvia había cesado, y el equipo de seguridad había recuperado la bicicleta abandonada de Timothy. Mientras se preparaban para irse, Lily le entregó a Timothy un pequeño paquete envuelto. «¿Qué es esto?», preguntó él. «Ábrelo más tarde», susurró ella. «Es parte de nuestro plan». Cuando la SUV de los Wilson se alejó, Timothy agitó la mano hasta que la casa de Lily desapareció de su vista. En el asiento delantero, Edward estaba inusualmente callado, perdido en sus pensamientos. «¿Papá?», se atrevió Timothy. «¿Todavía estás enojado conmigo?». Edward suspiró. «No estoy enojado, hijo. Pero tenemos que hablar sobre por qué sentiste que tenías que huir en lugar de venir a mí con tus problemas». Timothy jugueteó con el paquete de Lily. «Siempre estás tan ocupado, y Diane y Vanessa siempre están cerca». Edward frunció el ceño. «¿Y eso qué tiene que ver? Ellas...». Timothy se detuvo, recordando el consejo de Lily. Aún no. Necesitaban pruebas primero. «¿Ellas qué, hijo?». «Nada», respondió Timothy rápidamente. «Solo me alegra que hayas conocido a Lily». Edward asintió pensativo. «Parece una niña extraordinaria, muy diferente a las amigas de Vanessa». Timothy no pudo evitar sonreír. «Lo es. Es la mejor amiga que he tenido». Y mientras conducían hacia la mansión, ninguno de los Wilson sabía que ese día había puesto en marcha una cadena de eventos que cambiaría para siempre la dinámica de su familia. Porque mientras Timothy se reconciliaba con Lily, Vanessa había estado ocupada en casa sembrando dudas en la mente de su madre. Y me pregunto, queridos espectadores, ¿qué había dentro del misterioso paquete que Lily le dio a Timothy? ¿Cuál era el plan que los niños habían ideado? ¿Y cómo reaccionarían Diane y Vanessa ante la oferta de trabajo improvisada de Edward a Sarah Carson? Las piezas del ajedrez estaban colocándose en su sitio, pero ¿quién daría jaque mate al final? El juego apenas comenzaba. El lunes por la mañana llegó con un anuncio inesperado en la mesa del desayuno. «He programado una reunión con el director Hayes hoy», informó Edward a la familia mientras revisaba correos en su tableta. «Timothy regresará a la clase de la señorita Roberts, con efecto inmediato». Diane casi se atraganta con su mimosa. «Cariño, ¿estás seguro de que es prudente? Después de todo el drama de la semana pasada». Edward no levantó la vista de la pantalla. «Estoy seguro. Además, la amiga de Timothy, Lily, vendrá mañana por la tarde para trabajar en su proyecto escolar». La voz de Vanessa subió una octava. «¿Esa chica de caridad va a venir a nuestra casa?». Edward finalmente levantó la vista con una expresión inescrutable. «Vanessa, no quiero volver a oírte usar ese término. Lily Carson es amiga de Timothy y será nuestra invitada. La tratarás con respeto». Diane colocó una mano perfectamente cuidada sobre el brazo de su hija. «Vanessa solo quiere decir que podría ser incómodo, Edward. La brecha social es bastante pronunciada. Quizá precisamente por eso esta visita es importante», replicó Edward con frialdad. «Para todos nosotros». Después del desayuno, Timothy esperó hasta estar solo en su habitación para desenvolver cuidadosamente el paquete de Lily. Dentro había una pequeña grabadora digital y una nota. «Presiona grabar cuando Vanessa sea mala. Escóndela en tu bolsillo. Mamá usa una para grabar sus clases nocturnas cuando está demasiado cansada para tomar apuntes». Timothy giró el dispositivo en sus manos, con el corazón latiendo entre la emoción y el miedo. Ese era su plan, reunir pruebas del acoso de Vanessa. ¿Pero sería suficiente para convencer a su padre? ¿Y si lo atrapaban en la escuela? La señorita Roberts recibió a Timothy con una cálida sonrisa,
y los demás niños parecían haber perdido el interés en su riqueza familiar después de una semana. Todos, excepto Lily, quien lo saludó con un susurro cómplice. ¿La tienes? Timothy asintió, dando una palmadita a su bolsillo donde estaba la grabadora. Perfecta. Gracias. Recuerda, tienes que atraparla en el acto, le recordó Lily. Y que no te vea. Timothy pasó el resto del día esperando ansiosamente una oportunidad, que llegó antes de lo previsto. Esa tarde, mientras sacaba libros de su casillero, Vanessa lo acorraló en el pasillo. «Así que volviste a la clase de los pobres», se burló. «¿Papá se cansó de tus quejas?» La mano de Timothy se deslizó a su bolsillo y presionó el botón de grabar. «Déjame en paz, Vanessa». «¿O qué?» Se inclinó más cerca. «¿Vas a correr llorando con tu noviecita otra vez? Muy lindo lo de ayer, por cierto. Lástima que no cambiará nada». «A mi papá parece gustarle Lily», replicó Timothy, ganando confianza. Incluso le ofreció un trabajo a su mamá. El rostro de Vanessa se ensombreció. ¿De qué estás hablando? Un muy buen trabajo en su empresa, con beneficios y todo. Timothy no pudo evitar sentir una pequeña satisfacción al ver la expresión atónita de su hermanastra. «Estás mintiendo», escupió ella. «¿No? Pregúntaselo tú misma». Timothy empezó a alejarse, pero Vanessa le agarró el brazo. «Escucha, mocoso», dijo en voz baja, llena de veneno. «Mi madre no se casó con tu padre por su encantadora personalidad. Tenemos un plan, y no incluye compartir su dinero contigo ni con tus amiguitos patéticos. Cuando se firmen los papeles de adopción». «¿Papeles de adopción?», interrumpió Timothy, genuinamente confundido. Los ojos de Vanessa se abrieron al darse cuenta de su error. «Olvida lo que dije. Solo mantente fuera de mi camino, o me aseguraré de que tu papito te envíe a un internado, donde perteneces». Dicho esto, se alejó furiosa, dejando a Timothy inmóvil en el pasillo, con la grabadora aún funcionando en su bolsillo. Papeles de adopción. ¿De qué estaba hablando Vanessa? Esa noche, Timothy escuchó la grabación en la privacidad de su habitación. Las amenazas de Vanessa se oían con claridad, incluyendo su mención críptica a los papeles de adopción. ¿Pero qué significaba? ¿Edward planeaba adoptar a Vanessa? ¿O había algo más siniestro detrás? Al día siguiente, Timothy se despertó con una mezcla de nervios y emoción. Era el día de la visita de Lily. El personal de la casa había preparado bocadillos y dispuesto la biblioteca como espacio de trabajo para el proyecto de los niños. Edward incluso había organizado salir temprano del trabajo para estar presente. «Recuerda lo que hablamos», le dijo Diana a Vanessa mientras esperaban en el vestíbulo. «Buen comportamiento. Tu futuro depende de ello». Vanessa puso los ojos en blanco, pero asintió. «Seré amable con la chica de caridad. Digo, con Lily». El timbre sonó exactamente a las 4:00. Cuando Henderson, el mayordomo, abrió la puerta, Sarah y Lily Carson estaban en el umbral, vestidas con sus mejores ropas de domingo. Lily sostenía su mochila con los nudillos blancos, los ojos muy abiertos al contemplar la grandeza de la mansión Wilson. «Señorita Carson, Lily, bienvenidas», saludó Edward cordialmente. «Por favor, pasen». Timothy corrió a recibirlas, incapaz de contener su emoción. «Lily, quiero mostrarte todo, mi habitación, la piscina, la sala de juegos». «Timothy», rió Edward. «Quizás deja el recorrido para después de avanzar con el proyecto». Sarah permaneció incómoda en el vestíbulo, visiblemente abrumada por el lujo que la rodeaba. «Es muy amable de su parte, señor Wilson». «Edward, por favor», corrigió él. «Y es un placer tenerlas aquí. Diane, Vanessa, vengan a conocer a nuestras invitadas». Diane se acercó con su sonrisa perfectamente ensayada, aunque sus ojos no reflejaban calidez. «Qué gusto conocerlas al fin. Timothy ha estado muy emocionado con su visita». Vanessa dio un paso al frente, el retrato de la cortesía adolescente. «Hola, Lily. Tu vestido es muy bonito». Lily, que no era ingenua a pesar de su corta edad, se limitó a asentir.
Gracias. ¿Por qué no tomamos algo en el invernadero?, propuso Edward. Henderson ha preparado una merienda deliciosa. Mientras seguían a Edward por la mansión, Timothy susurró a Lily. ¿La trajiste? Lily asintió discretamente, dando una palmadita a su mochila. La fase 2 del plan había comenzado. En el invernadero, la tensión flotaba en el aire a pesar del hermoso entorno y los lujosos refrigerios. Diane mantenía su sonrisa de perfecta anfitriona mientras interrogaba sutilmente a Sarah sobre su pasado. Vanessa observaba a Lily como un halcón, sin que su fachada empalagosa se quebrara ni un instante. Solo Edward parecía genuinamente relajado, conversando con Sarah sobre su perspectiva de las necesidades comunitarias. «Timothy, ¿por qué no le muestras a Lily el material de su proyecto?», sugirió Edward al cabo de un rato. «Pueden trabajar en la mesa junto a la ventana». Mientras los niños extendían sus materiales sobre la mesa, Lily susurró. «¿Conseguiste algo con la grabadora?». Timothy asintió, inclinándose cerca de su oído. «Es peor de lo que pensamos. Creo que Diane y Vanessa tienen algún tipo de plan con mi papá». «¿Qué clase de plan?», susurró Lily. «No lo sé exactamente, pero tiene que ver con unos papeles de adopción». «Eso suena serio», murmuró Lily frunciendo el ceño. «Necesitamos más pruebas». «¿Pero cómo? Vanessa está actuando súper amable hoy». Lily sonrió, sacando algo de su mochila. «Por eso traje esto». Sacó un pequeño cuaderno de tapa rosa. «¿El diario de Vanessa?», exclamó Timothy, boquiabierto. «No, no lo tengo de verdad», aclaró Lily. «Pero ella no lo sabe. Observa y aprende. Y puedo ver la pregunta en sus mentes, queridos espectadores. ¿Funcionaría el audaz plan de Lily? ¿Qué estaban tramando realmente Diane y Vanessa? ¿Y lograría Edward ver más allá de su fachada antes de que fuera demasiado tarde? Las piezas del tablero se movían cada vez más rápido, y las apuestas eran más altas que nunca. Pero las jugadas más impactantes aún estaban por venir. Lily esperó hasta que los adultos estaban inmersos en su conversación antes de ejecutar su jugada. Sujetando el cuaderno rosa, se acercó a Vanessa con una sonrisa inocente. «Vanessa, ¿esto es tuyo?». «Lo encontré cerca de la puerta principal. Parece importante». Los ojos de Vanessa se abrieron de pánico mientras arrebataba el cuaderno de las manos de Lily. «¿De dónde sacaste esto?». «Como dije, estaba junto a la puerta», respondió Lily, manteniendo su expresión inocente. «No lo leí ni nada». Vanessa apretó el cuaderno contra su pecho, visiblemente alterada. Son solo apuntes escolares. Parece un diario», continuó Lily, con una voz lo bastante alta para atraer atención. «Mi mamá dice que está mal leer los pensamientos privados de los demás». «No es un diario», insistió Vanessa con el rostro enrojecido. «Y aunque lo fuera, no hay nada importante ahí». Diane, notando el alboroto, se disculpó de su conversación con los adultos. «¿Todo está bien, cariño?». «Todo bien, mamá», dijo Vanessa entre dientes. «Lily solo encontró mi cuaderno». La mirada de Diane se agudizó al ver el cuaderno rosa en las manos de su hija. «Quizás deberías guardarlo en un lugar seguro». «Lo haré», respondió Vanessa con rapidez. «Discúlpenme un momento». Mientras Vanessa salía apresurada del invernadero, Diane volvió su mirada calculadora hacia Lily. «Fue muy considerado de tu parte devolverle la propiedad a mi hija». «Era lo correcto», respondió Lily, mirándola directamente a los ojos sin inmutarse. «Mi mamá siempre dice que la honestidad es la mejor política». Algo peligroso brilló fugazmente en la expresión de Diane antes de que su sonrisa perfecta regresara. «¿Sí? Bueno, parece que tu madre te ha enseñado valores muy admirables». Cuando Vanessa regresó, ya estaba más tranquila, pero no dejaba de lanzar miradas sospechosas hacia Lily. Mientras tanto, Timothy se había escabullido durante la confusión para colocar la grabadora debajo de la mesa del invernadero, en una posición perfecta para captar cualquier conversación que ocurriera después de que ellos se marcharan. «¿Qué tal si damos un paseo ahora?»,
propuso Timothy en voz alta. «Papá, ¿puedo mostrarle la casa a Lily?» «Supongo que un pequeño recorrido antes de volver al trabajo no hará daño», aceptó Edward mirando su reloj. Tan pronto como los niños estuvieron fuera del alcance del oído, Diane se inclinó hacia su hija. ¿Esa mocosa leyó tu diario? No lo creo, susurró Vanessa. ¿Pero cómo lo consiguió? Lo tengo guardado con llave en mi escritorio. Eso no importa ahora, siseó Diane. Lo que importa es lo que está escrito ahí. Dime que no fuiste tan estúpida como para anotar nuestros planes. Sin que ellas lo supieran, la grabadora escondida bajo la mesa captaba cada palabra. Mientras tanto, Timothy guiaba a Lily por las interminables habitaciones de la mansión, ambos rebosantes de emoción por el éxito de su plan. ¿Viste su cara?, rió Lily. Realmente creyó que tenía su diario de verdad. Fue brillante, coincidió Timothy. Pero ¿y ahora qué? Todavía no sabemos qué están planeando. Tenemos que revisar la grabación después de que salgan del invernadero, decidió Lily. Pero debemos tener cuidado. Tu madrastra ya desconfía mucho de mí. Su recorrido los llevó finalmente a la suite de Timothy, más grande que toda la casa de Lily. A pesar de sí misma, ella se quedó boquiabierta al ver el baño privado, el vestidor y el sistema de entretenimiento que haría envidiar a cualquier cine. ¿Todo esto es tuyo?, preguntó incrédula. Timothy asintió, repentinamente avergonzado por tanto lujo. Es demasiado, ¿verdad? No se trata de cuánto tengas, respondió Lily con reflexión. Se trata de lo que haces con eso. Mi mamá siempre dice que ser rico no tiene que ver solo con el dinero, sino con cómo tratas a la gente. Timothy meditó esas palabras. ¿Sabes qué? Cuando todo esto termine, le pediré a mi papá que done la mitad de mis juguetes al hospital infantil. No necesito tanto. Esa es una gran idea, dijo Lily con entusiasmo. Su momento de conexión fue interrumpido por un golpe en la puerta. Para su sorpresa, era Edward. ¿Se están divirtiendo?, preguntó con una sonrisa. ¿Papá? Solo estábamos tomando un descanso del proyecto, dijo Timothy rápidamente. Edward arqueó una ceja, aunque su expresión seguía siendo amable. Pensé que podría hablar un momento con Lily, si no te importa. Timothy y Lily intercambiaron miradas nerviosas. ¿Los habían descubierto? A solas, si no te importa, hijo, añadió Edward. Quizá podrías revisar cómo están los demás invitados. Con el corazón acelerado, Timothy salió a regañadientes de la habitación, lanzándole a Lily una mirada de ánimo antes de cerrar la puerta. Edward se sentó en el borde de la cama de Timothy y le indicó a Lily que se acercara. Lily, quiero agradecerte por ser tan buena amiga de mi hijo. Timothy es mi mejor amigo, dijo ella sin dudar. Edward asintió. Lo puedo ver. Y creo que le has hecho bien. Es diferente cuando está contigo, más seguro, más feliz. Él también me hace bien a mí, admitió Lily. Es el único en la escuela que no me trata diferente porque mi mamá trabaja en 3 empleos. Edward la observó con atención. Eres una jovencita muy madura para tener 7 años. Mi mamá dice que tuve que crecer rápido, respondió Lily con un encogimiento de hombros. Pero está bien, todavía puedo ser niña a veces. Deberías poder ser niña siempre, dijo Edward suavemente. Para eso existe la infancia. Lily lo miró directamente. Por eso dejas que Vanessa sea mala con Timothy, para que él pueda ser un niño. Edward pareció como si la hubiera abofeteado. ¿De qué estás hablando? Vanessa es muy cruel con él cuando usted no está, dijo Lily con firmeza. Le quita el almuerzo, le pone apodos y lo hace sentir mal por la muerte de su mamá. Esa es una acusación muy seria, dijo Edward, con el rostro inexpresivo. No es una acusación, es la verdad, replicó Lily con el mentón en alto. Y su nueva esposa lo permite. El rostro de Edward se oscureció. ¿Cómo sabes todo eso? Timothy me lo contó, y yo misma lo he visto, añadió Lily. A veces los adultos no ven lo que pasa entre los niños. A veces, solo ven lo que quieren ver. Algo cambió en la expresión de Edward.
como si por fin comprendiera algo. La mirada de un padre que había estado demasiado ocupado con su nuevo matrimonio para notar la tristeza de su hijo. Lily no dijo nada más, pero su silencio fue confirmación suficiente. Mientras tanto, Timothy había regresado al invernadero, solo para encontrarlo vacío. ¿Dónde estaban todos? Con un poco de pánico, se arrodilló para recuperar la grabadora, solo para encontrarse cara a cara con Vanessa, que la estaba alcanzando desde el otro lado de la mesa. ¿Buscabas algo, hermanito?, preguntó Vanessa, levantando la grabadora con una sonrisa triunfante. La sangre de Timothy se heló. «Devuélvemela». «No lo creo», respondió ella, con una chispa de malicia en los ojos. Vanessa guardó el dispositivo en su bolsillo. «Mamá tenía razón. Tú y tu noviecita son más listos de lo que parecen». «¿Dónde está mi papá?», exigió Timothy. «¿Y la mamá de Lily?». Papá llevó a Lily a charlar un rato, y Diane le está mostrando el jardín a la señora Carson, lo que significa que ahora estamos tú y yo solos, respondió Vanessa con una sonrisa depredadora. Es hora de un baño de realidad, Timothy. No importa lo que creas haber descubierto, nadie te va a creer. Mi madre tiene a tu padre completamente bajo su control. Para el próximo mes ya me habrá adoptado, y poco después, tú serás enviado a un internado en Suiza. Mientes, susurró Timothy, aunque el miedo le oprimía el pecho. ¿Ah, sí? Mira en el cajón del escritorio de tu padre. Los papeles de adopción ya están listos. En cuanto a ti, Vanessa se inclinó más cerca. Digamos que Diane ha convencido a tu padre de que necesitas estructura y disciplina después de tus recientes problemas de comportamiento. Escaparte fue la gota que colmó el vaso. Timothy sintió las lágrimas amenazar, pero las contuvo con fuerza. Mi papá me ama. No me enviaría lejos. Tu papá ama la idea de una familia perfecta, lo corrigió Vanessa. Y mi madre es muy buena dándole a la gente lo que cree que quiere. Antes de que Timothy pudiera responder, la voz de Edward resonó desde la puerta. ¿Qué está pasando aquí? Timothy y Vanessa se separaron de inmediato, culpables. Edward estaba de pie junto a Lily, con el rostro grave. Nada, papi, dijo Vanessa dulcemente. Timothy y yo solo estábamos hablando sobre la importancia de la privacidad. ¿Verdad, Timothy? Timothy miró a Vanessa, luego a su padre, y finalmente a Lily, quien le dio un leve asentimiento de ánimo. ¿Papá?, dijo Timothy, con una voz más firme de lo que sentía. Vanessa tomó algo que me pertenece, y necesito decirte la verdad sobre muchas cosas. La mirada de Edward se posó en Vanessa. ¿Qué le quitaste a tu hermano? Solo un juguete tonto, respondió Vanessa con desprecio. Estaba espiándonos. Dámelo, ordenó Edward con voz autoritaria. A regañadientes, Vanessa sacó la grabadora de su bolsillo y se la entregó. De todos modos, no importa. Nadie va a creer las mentiras que haya grabado. El rostro de Edward se endureció. Ya veremos eso. Y ahora, queridos espectadores, el momento de la verdad había llegado. ¿Tendría éxito el plan de los niños? ¿Vería Edward por fin la verdad detrás de la fachada de su perfecta nueva familia? ¿Y qué otros secretos revelaría la grabación? Las piezas finales de esta partida emocional de ajedrez estaban a punto de caer en su lugar. La tensión en la oficina de Edward Wilson era palpable. Sentado tras su enorme escritorio de caoba, el pequeño grabador ocupaba un lugar central frente a él. Timothy y Lily estaban sentados lado a lado en un sofá de cuero, mientras Sarah Carson se mantenía de pie detrás de ellos, con una postura protectora. Diane y Vanessa habían sido convocadas, pero aún no habían llegado. Antes de escuchar esto, dijo Edward con gravedad, quiero que entiendas algo, Timothy. Si lo que Lily me ha contado es cierto, si Vanessa y Diane te han estado maltratando, eso es inaceptable, bajo ninguna circunstancia. Timothy asintió, la garganta demasiado apretada para hablar. ¿Y si estas acusaciones son falsas?, continuó Edward.
también habrá consecuencias. La verdad siempre importa en esta casa. La puerta se abrió y Diane entró acompañada de Vanessa. La compostura perfecta de Diane mostraba las primeras grietas. Su sonrisa era tensa mientras evaluaba la escena. Edward, cariño, ¿qué es esta reunión familiar tan urgente?, preguntó con voz cuidadosamente modulada. Vanessa y yo estábamos a punto de salir para su clase de piano. ¿La lección tendrá que esperar?, dijo Edward fríamente. Tenemos asuntos más importantes de los que ocuparnos. Levantó la grabadora, como lo que contiene este dispositivo. La sonrisa de Diane vaciló. ¿Un juguete? ¿En serio, Edward? No entiendo. Siéntense, las dos, ordenó Edward con la voz autoritaria de un director ejecutivo que no admite objeciones. Cuando todos estuvieron sentados, presionó el botón de reproducir. La grabación comenzó captando las amenazas de Vanessa en el pasillo hacia Timothy, sobre los papeles de adopción y el internado. Luego se escuchó la conversación en el invernadero entre Diane y Vanessa. ¿Esa mocosa leyó tu diario? No lo creo. ¿Pero cómo lo consiguió? Lo tengo guardado con llave en mi escritorio. Eso no importa ahora. Lo que importa es lo que está escrito en él. Dime que no fuiste tan tonta como para anotar nuestros planes. Por supuesto que no, mamá. No soy idiota. Pero sí escribí lo molesto que es Timothy, y cuánto deseo que nos deshagamos de él. Baja la voz. Por eso te dije que no tuvieras un diario. La mujer Carson es más lista de lo que parece, y su hija es demasiado observadora para su propio bien. ¿Qué vamos a hacer? Seguir con el plan. En 3 semanas, tu adopción estará finalizada. Luego nos centraremos en convencer a Edward de que los recientes problemas de conducta de Timothy requieren atención especializada en el extranjero. Ya investigué varios internados en Suiza. Después de eso, solo será cuestión de tiempo antes de que actualicemos el testamento de Edward. La grabación terminó, dejando un silencio ensordecedor. El rostro de Edward se había endurecido como piedra, sus nudillos blancos de tanto apretar el borde del escritorio. «¿Edward?», empezó Diane, su voz impregnada de una dulzura desesperada. «Seguramente no creerás esto, esta manipulación tan obvia. Los niños claramente alteraron la grabación». «¿De verdad?». La voz de Edward era peligrosamente tranquila. «Porque lo que escuché coincide exactamente con los papeles de adopción que encontré en tu escritorio anoche. Papeles que nunca aprobé, mucho menos firmé». Diane palideció. «¿Revisaste mis cosas personales?». Después de que Lily mencionara ciertas preocupaciones, decidí hacer un poco de investigación por mi cuenta. Edward abrió su cajón y sacó una carpeta, incluyendo la contratación de un investigador privado para revisar tu pasado. ¿Me investigaste?». La compostura ensayada de Diane se derrumbó. «¿Cómo te atreves?». «¿Cómo me atrevo?». La voz de Edward se elevó. «Planeabas enviar a mi hijo lejos. Falsificaste mi firma en documentos legales. Y según este informe, ya lo habías hecho antes». Timothy y Lily intercambiaron miradas confundidas, mientras Sarah colocaba las manos protectoras sobre sus hombros. «¿Qué quieres decir con «ya lo habías hecho antes»?», preguntó Timothy con voz temblorosa. La expresión de Edward se suavizó al mirar a su hijo. «Diane Bennett ha estado casada 3 veces antes que conmigo. Todos hombres ricos, todos con hijos de matrimonios anteriores. En cada caso, los niños fueron enviados a internados poco después del matrimonio, y los testamentos de los maridos fueron modificados para beneficiar a Diane y a su hija». Los ojos de Vanessa se abrieron de par en par mientras miraba a su madre. «¿Mamá? ¿Eso es verdad?». Por primera vez, Diane parecía sin palabras. «Vanessa, cariño, es más complicado que eso. Dijiste que mis otros padrastros no me querían», susurró Vanessa con la voz quebrada por el dolor. «Dijiste que me enviaron lejos porque no me amaban lo suficiente». «Hice lo que tenía que hacer por nosotras», insistió Diane. «Por nuestro futuro». ¿Mintiendo? La voz de Vanessa se quebró. ¿Haciéndome creer que no era suficiente?
La realización que se había estado formando en la mente de Timothy se cristalizó de repente. «Por eso me odias tanto», dijo en voz baja dirigiéndose a Vanessa. «Porque pensabas que mi papá te mandaría lejos como a los otros». «¡Cállate!», gritó Vanessa entre lágrimas. «No sabes nada». «Pero sí sabe», intervino Edward con tono suave. «Y tiene razón, Vanessa. Has sido manipulada tanto como yo. Tu madre ha usado tus inseguridades para ponerte en contra de Timothy». Diane se puso de pie de golpe. «Esto es absurdo. Vámonos, Vanessa». «No vas a ir a ninguna parte», declaró Edward con firmeza, «excepto a empacar tus cosas. Mis abogados se pondrán en contacto contigo respecto a los trámites del divorcio», dijo Edward con frialdad. «Y dado el cúmulo de pruebas de fraude y conspiración, te sugiero que no intentes impugnarlo». «No puedes hacernos esto», siseó Diane, con el rostro hermoso deformado por la furia. «Después de todo lo que he hecho, de todos los sacrificios». «Lo único que has sacrificado», la interrumpió Edward, «es tu humanidad. Y la oportunidad de tu hija de tener una infancia normal. Henderson te ayudará a empacar. Tienes 2 horas». Mientras la seguridad escoltaba a una Diane furiosa fuera de la habitación, Vanessa permaneció sentada, con la mirada perdida y el rostro deshecho. «¿Y qué pasará conmigo?», preguntó con voz pequeña. Edward suspiró. «Eso depende de ti, Vanessa. Le has hecho cosas crueles a Timothy, pero tú también sigues siendo una niña. Si quieres intentar enmendarte, si de verdad quieres formar parte de esta familia esta vez, estoy dispuesto a darte esa oportunidad». Vanessa miró a Timothy, con vergüenza reflejada en sus ojos. «¿Por qué querrías que me quedara después de todo lo que hice?». Para sorpresa de todos, fue Lily quien respondió. «Porque todos merecen una segunda oportunidad. Y porque ser malo normalmente significa que estás sufriendo por dentro». Timothy asintió. «Podríamos empezar de nuevo. Ser hermanos de verdad esta vez». Vanessa se secó las lágrimas, y una sonrisa genuina, tal vez la primera en mucho tiempo, apareció en su rostro. «Me gustaría eso». 3 meses después, la mansión Wilson se había transformado. Había desaparecido la perfección fría que Diane había impuesto, sustituida por el caos acogedor de un hogar real. Vanessa, libre de la influencia tóxica de su madre, se estaba convirtiendo poco a poco en la hermana mayor que Timothy siempre había querido. Con terapia y paciencia, las heridas del pasado empezaban a sanar. Sarah Carson había aceptado el puesto en Wilson Enterprises y ya estaba marcando la diferencia en el programa de alcance comunitario. Su perspectiva práctica y su compasión genuina le habían ganado el respeto de toda la empresa, especialmente del propio CEO. En cuanto a Timothy y Lily, su amistad solo se había fortalecido tras la aventura que los unió. Seguían siendo inseparables en la escuela, y sus familias habían forjado una relación cálida que unía sus mundos diferentes. Aquel domingo por la tarde, la improbable familia extendida se reunió en el jardín de los Wilson para un asado. Edward, manejando la parrilla con sorprendente destreza, cruzó una mirada con Sarah y le sonrió con calidez. Timothy y Lily corrían por el césped jugando a las atrapadas con Vanessa, mientras sus risas llenaban el aire. «¿Quién lo hubiera imaginado?», comentó Sarah, acercándose a Edward. «Que una lonchera vacía nos llevaría a todo esto». Edward observó a su hijo, realmente feliz por primera vez desde la muerte de su madre, y asintió. A veces, los gestos más pequeños revelan las verdades más grandes. Mientras permanecían juntos en un silencio cómodo, Edward se encontró reflexionando sobre el viaje extraordinario que los había llevado hasta ese momento. De la tragedia, a la traición, y finalmente a la sanación y la esperanza. Y todo había comenzado porque una niña sin nada había ofrecido la mitad de su sándwich a un niño que lo tenía todo, excepto lo que más necesitaba. «¿Sabes?», dijo Edward en voz baja. «Creo que por fin estoy aprendiendo cómo se ve la verdadera riqueza». Sarah sonrió, comprendiendo perfectamente.
Nunca se trató del dinero, ¿verdad? No, respondió Edward mirando a los niños jugar. Se trataba de esto, de la familia, de la conexión, del amor. Y mientras el sol comenzaba a ponerse sobre su nueva felicidad, Timothy atrapó a Lily en un abrazo, ambos cayendo al suelo entre risas. En ese momento perfecto, la verdad era clara para todos. Las personas más ricas del mundo no son las que más poseen, sino las que más amor tienen para dar. A veces, queridos espectadores, las mayores fortunas se encuentran en los lugares más inesperados, como una vieja lonchera con medio sándwich de mantequilla de maní y el comienzo de una amistad. Y al final,